Hola amigos, hoy os quiero hablar sobre el derbi de Manchester que acaba de ganar el United de Ten Hag contra todo pronóstico, como ahora iremos contando. Ha sido un gran partido y tenía muchas ganas de analizarlo para vosotros. Comenzamos. Bien, lo primero que quiero decir es que el United no llegaba como favorito. Hace un par de días puse una encuesta en la pestaña de comunidad del canal y un alto porcentaje de vosotros pensabais como yo, que el Manchester City iba a ganar este partido, que tiene mejores mimbres, que tiene un proyecto yo creo con más solera, más a largo plazo y que lo normal y habitual es que el City hubiera ganado ese partido. Pero hay que decir que el Manchester United se ha impuesto 2-1, ha conseguido remontar el partido porque fue el City el que se adelantó y lo ha hecho con todo merecimiento porque el United ha sido mucho mejor en la primera parte y solo ha bajado un poquito el pistón en la primera mitad de la segunda. Vamos a pasar a la pizarra, vamos a hablar de las alineaciones, de lo que buscaba cada entrenador y un poco de los parámetros clave para explicar esta victoria del Manchester United en Old Trafford. Bien, estas han sido las alineaciones que hemos visto en el partido del día de hoy. Por parte del Manchester United de Erik ten Hag, De Gea en portería, Malacia, Shaw, Varane y Wan-Bissaka en defensa. Curiosa la entrada de Shaw como defensa central. Fred y Casemiro, doble pivote, cemento armado para esa parte del campo y luego una línea de tres mediapuntas donde estaba Rashford, Eriksen y Bruno Fernández con Martial arriba. Por parte del Manchester City, Guardiola apostó por Ederson en portería, Walker, Akanji, Ake y Cancelo en defensa, De Bruyne, Rodri y Bernardo Silva en el medio y arriba Mahrez, Haaland y Phil Foden. Vamos a pasar a ver las fichas, que ya sabéis que son un poco más manejables, pero lo primero que os quiero comentar del partido es que tanto el United como el City han sido lo que su entrenador ha querido que fuera. El plan del Manchester City yo creo que era el que todos calculábamos, es decir, una salida de balón limpia, poblar mucho la parte de la creación y luego transitar hacia los costados para que fuera Haaland el que terminara por rematar los posibles envíos desde los lados de Mahrez o de Foden o incluso de Bruyne, que tiene también ese arma, ¿no? Esa capacidad de poner más o menos a esta altura y poner un balón curvado, clásico. Quien haya visto algún partido suyo lo sabe, es un balón así hacia el segundo palo, más o menos de esta manera, donde siempre hay un jugador que ataca este espacio, ¿no? El Kun Agüero, por ejemplo, se hinchó a meter goles sabiendo que De Bruyne iba a poner los balones exactamente en ese punto, ¿no? Ese era el plan del City, dominar al rival, tener la pelota, tratar de que se jugara a un ritmo medio bajo, ¿no? Más o menos tratar de meter un poquito en su ritmo de juego al Manchester United. Ahora, enfrente hemos encontrado un equipo muy diferente al que solo hace unos meses se comió un 6-3 contra este Manchester City. Yo creo que ya poquito a poquito se va notando cada vez más la mano de Erik ten Hag y tenemos un equipo que es vertical, no es defensivo, es contragolpeador. Está muy trabajado, las progresiones, sobre todo basadas en pases verticales que unen de repente a los Varane, a los Fred, a los Casemiro, a los Eriksen con los Rashford, Martial y Bruno Fernández han sido muy habituales y han sido lo que peor le ha podido venir al Manchester City. Este ha sido el plan de partido. Yo creo que el Manchester United se ha acostado más o menos sobre este sector, sobre esta línea, con Wan-Bissaka y Malacia muy responsabilizados de su tarea defensiva. Bruno Fernández dando amplitud, jugando en muchos casos como si fuera un extremo derecho, con Rashford también muy abierto sobre todo ese sector, Eriksen muy libre para caer por cualquier parte, para tener un poquito más de olfato, y Martial más en punta, evidentemente siempre tendiendo a atacar ese espacio a la izquierda para trazar una diagonal, que es al final lo que más le interesa a Martial. Martial no es un delantero centro al uso, no es por deciros, un Giroud o un Weghorst, que es el que acaba de fichar el Manchester United. Es un jugador que le interesa más atacar de cara, no tanto de espaldas, ¿no? Bien, partiendo de esto vemos claramente cuál es el conjunto o el bloque
defensivo que presenta el Manchester United, que son todos estos jugadores, ¿verdad? Y luego una serie de versos libres, como pueda ser Rashford, Bruno Fernández, Eriksen y Martial, también con mucha responsabilidad en defensa, pero los que no se podían salir de la línea son estos 6 más, evidentemente, David De Gea. Enfrente, bueno, no hemos visto, para empezar, el mejor partido de Phil Foden, no ha sabido encontrar estos espacios que son los que más le interesan, porque la verdad que el binomio Casemiro-Fred ha jugado muy bien, ha estado más o menos por toda esta parte del campo, con Erling Haaland evidentemente muy arriba, Mahrez muy abierto, un partido también algo gris del argelino, De Bruyne por todo este sector, Bernardo Silva por todo este, compitiendo en muchos casos con la amplitud de Phil Foden, con Rodri más o menos por aquí, con Kyle Walker, con Cancelo, Akanji y Ake. Claro, aquí vamos a ver la primera clave. Yo evidentemente lo estoy exagerando para que podamos entender el concepto, ya que esto es una pizarra y no respeta las dimensiones del terreno de juego, ¿no? Veis, el asunto está en que creo que Guardiola ha querido abrir mucho a De Bruyne y a Bernardo Silva precisamente para abrir a Fred y a Casemiro y que pudiera aparecer Foden en todo este sector, pero no ha funcionado. La verdad que el binomio Casemiro-Fred me parece que ha jugado un buen partido, no se han dejado llevar por los interiores del City y eso lo que ha terminado por generar es, sobre todo en la primera parte, una superioridad total del Manchester United en todo este sector, donde en el momento en el que el Manchester City perdía la pelota o la recuperaba tras cualquier mal control o una pérdida o un pase que no iba a ninguna parte, el United se escalonaba enseguida. Martial ganaba altura, Rashford ganaba altura, Bruno Fernández para adentro y aquí tenemos exactamente eso y entonces hay que jugar como si fuera un pinball, ¿no? Primero uno, otro y en 2, 3, a lo sumo 4 pases te has plantado delante de la defensa y con opciones para buscar un pase profundo, un pase vertical y además teniendo en cuenta que al Manchester City este es un contexto que no le interesa defender para atrás y además teniendo en cuenta cómo se vienen dando últimamente los partidos del Manchester City en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que esa estructura funcionó muy bien y a todo esto hay que sumarle algo que es inherente al fútbol, que es un imponderable, y es lo de afuera, la grada. Me parece que Old Trafford ha estado muy presente, ha apoyado a su equipo desde el segundo 1 al minuto 93, que se acabó el partido, y verdaderamente ha hecho respetar la localía, que en un derby siempre ha de ser tenido en cuenta este aspecto. Además, los jugadores han sabido competir tal y como la grada les pedía, que es yendo abajo, con pierna larga, siendo muy intensos, lo que en este canal siempre decimos que es innegociable. Puede ser un equipo de violinistas, pero tienes que ir abajo, tienes que ser intenso y tienes que hacer las cosas como se hacen en este deporte. Es simple y sencillo. Además de esto, otro movimiento interesante que hemos visto es la actuación o la participación de Erling Haaland, que no ha marcado en este partido, lo cual ya de por sí es noticia, pero no ha marcado porque su equipo no ha sido capaz de abastecer a Erling Haaland. No hemos visto una enorme cantidad de balones volando al área, no hemos visto a Bernardo Silva buscando en profundidad ese punto en el que Haaland se puede imponer a Varane y a Luke Shaw. No ha sido un gran partido de Varane y de Luke Shaw, es simplemente que Haaland no ha tenido esa oportunidad o sus compañeros no han sabido buscarle exactamente como él lo necesitaba. ¿Por qué? Bueno, la explicación que yo le doy a esto es la siguiente. Desde que arrancó el partido, Haaland estuvo cayendo hasta el centro del campo. Hubo un par de acciones en las que incluso estuvo al lado de Ake y de Akanji porque detectó que Varane lo seguía. Y evidentemente si Haaland se lleva a Varane, pues mirad el pedazo de espacio que hay aquí, que aunque lo pueda cubrir Casemiro, ya empezamos con la manta corta, ¿no? Evidentemente Varane no es nuevo en esto, lo seguía hasta esta altura y luego retrocedía. Por lo tanto, ya vemos que Haaland no estaba cómodo, ya tenía que probar, ya tenía que andar con un plan alternativo que no es a lo mejor al que a él le interesa. Caer, atraer al central y luego ganarlo en velocidad en un desmarque para recibir la pelota. Pero este balón jamás llegó. Haaland intentó esta jugada en muchas ocasiones, pero no lo consiguió.
Y una de las explicaciones que yo le doy a esa circunstancia es, en este caso, el perfil de los interiores. De Bruyne es diestro y Bernardo Silva es zurdo, dándose además la circunstancia de que Phil Foden también es zurdo y por lo tanto se van a pisar un poco, ese pase nunca va a ser del todo claro, y luego además también se da la circunstancia de que la progresión ofensiva de Cancelo, como bien buen lateral diestro que es al final, es por dentro, porque insisto, es diestro y tiene que venir por aquí. Entonces, todo esto dio una acumulación de jugadores en todo este sector del Manchester City que fue fácilmente controlable para los Casemiro, para los Wan-Bissaka, para los Bruno Fernández, y verdaderamente no vimos demasiado en toda esta parcela del terreno de juego en la primera parte. Todo esto sumado a unos contragolpes muy peligrosos del Manchester United, a una gran responsabilidad para con el partido que tenían que jugar. El United salió a ganar, salió a quitarse la espinita de la primera vuelta, salió a verdaderamente sentar plaza como un equipo que, ¿por qué no?, puede aspirar a ganar la Premier League, y lo hizo. Para mí eso va por delante y es algo que le tenemos que conceder a este Manchester United. ¿Cuál es el asunto? Bueno, si comparamos línea por línea y jugador por jugador, yo creo que el Manchester City es más. Y a pesar de que tuvo oportunidades, el Manchester United en la primera parte no consiguió convertirlas en gol, no consiguió verdaderamente lo que estaba esperando y se fue 0-0 al descanso. Y es algo en lo que siempre insistimos. Cuando un equipo es superior a otro en un partido de fútbol durante un tramo, 10, 20, 30 minutos, los que sean, tiene que hacer lo que sea para poner un numerito en el marcador. Es fundamental, porque si no, cuando todo gire, cuando las tornas cambien y sea el otro equipo el que verdaderamente esté por delante en ritmo, en iniciativa y consiga hacer eso, va a ser muy complicado verdaderamente remontar, aunque hay que tener en cuenta que el Manchester United ha conseguido remontar este partido. De esta manera nos fuimos al descanso. Vamos a quitar el circulito aquí. Y en el descanso es llamativo porque yo pensaba que se iba a ir Rashford. Rashford tuvo un pequeño tirón, una lesión, no sé qué le pasó muy bien, en torno al minuto 40. Yo daba por sentado que se iba a ir, y cuando empezó la segunda parte y vi que entraba Anthony, dije, bueno, pues ya está, aguantó hasta el descanso y se fue. Pero no, el que se fue Martial, y Anthony se quedó jugando en punta. Esto para mí es el primer síntoma de que el partido viene cambiando. Ya tienes a varios jugadores que no están del todo en la posición que tienen que ocupar. Bruno Fernández es un ejemplo, Anthony ahora es el otro, y no es Anthony un jugador para ser delantero centro en un equipo de estas características. No es exactamente eso, no sirve para jugar de espaldas y no tiene automatizados ese tipo de movimientos, ¿no? Eso hizo que la salida de balón del Manchester City ya fuera, bueno, totalmente clara. Puso al Manchester United a jugar 10-15 metros más atrás. Por lo tanto, ya los metros que tenía que recorrer para efectivamente llegar hasta Ederson ya no eran 35 o 40, ya eran 50 o 55. Y eso ya va pesando muchísimo más y hace que, bueno, hilar tan fino tantas veces en esas jugadas sea muy difícil. Es decir, el partido llegó al punto donde el Manchester City se encuentra muy cómodo. Gente por dentro, con Walker más o menos a esta altura, con Cancelo partiendo desde la derecha, o desde la izquierda, perdón, hacia el centro, con Bernardo Silva, Akanji y Ake, con Anthony muy controlado, ¿no? En este punto, yo creo que Guardiola leyó muy bien la situación y sacó a un jugador que no tiene para nada buena prensa, pero que me parece que en cuanto a números y en cuanto a lo que puede aportar, sí que es importante, que es Jack Grealish. Quitó a Foden y, bueno, Grealish demostró que puede aportar mucho. Grealish se abrió sobre esta banda, dio a Cancelo la capacidad de venir mucho más por dentro, de participar más en toda esta zona y hacia el centro, y eso terminó de desubicar a un Manchester United que no terminaba de hacer pie en esta segunda mitad.
y no en vano, cuando uno ya ve que Rodri tiene 2 o 3 segundos para darse la vuelta, para conectar con Cancelo, Cancelo la devuelve a Ke puede cambiar para Walker, aparece De Bruyne que arranca la jugada por este sector, se viene aquí, luego se vuelve. Cuando el City ya está cómodo, ya el partido es otro y ya las aspiraciones del United eran más, bueno, el empate tampoco está mal, ¿no? Vamos a ver, Varane ya no defiende hacia adelante, defiende hacia atrás, con Haaland ya muy metido en el área, en fin, no era un buen negocio este tramo de partido y efectivamente no lo fue cuando en una acción en la que Kevin De Bruyne ganó línea de fondo, puso el pase atrás donde, bueno, pues aparecían Haaland y Grealish y fue efectivamente Grealish el que remató de cabeza e hizo el gol. En este momento he de reconoceros que me pareció la consecuencia natural del momento de juego que estábamos viendo. No me sorprendió. La primera parte era para que el United se hubiera adelantado, pero el inicio de la segunda era para que el City fuera ganando, porque verdaderamente, ya fuera por mérito propio o bien porque el United no terminaba de conectarse, lo que estaba pasando beneficiaba mucho más al Manchester City. Y en este momento, en este tramo, yo creo que Ten Hag se dio cuenta de que lo de Antony no había funcionado, de que Antony huía literalmente de Akanji y de Ake y se venía a esta banda derecha, Bruno Fernández se metía más por el medio, cambiaba de banda con Rashford que se venía más arriba, en fin, era un desorden en ese momento el Manchester United, ¿no? Y justo en este momento, donde el desorden del que os hablaba era totalmente visible para cualquiera que estuviera viendo el partido, Ten Hag decidió actuar, sacó a Christian Eriksen, que había tenido una buena primera parte, pero en la segunda había desaparecido, y metió a Garnacho. Evidentemente Garnacho no jugó en esa media punta, se desplazó a la banda izquierda, Antony a la derecha, Fernández a la media punta y Rashford en punta. Eso volvió a ordenar al Manchester United y de alguna manera provocó que Ten Hag resolviera el error que había tenido al meter a Martial en punta, ¿no? Al quitarlo, mejor dicho, para poner a Antony en punta. En este momento ya el United empezó a revivir, ya el Manchester City no es que estuviera estacionado más atrás, pero sí que tenía que defender un pelín más atrás porque las contras del United habían vuelto, porque la calidad técnica de Antony, de Garnacho, de Fernández es destacadísima y porque además, ¿por qué no decirlo? Yo creo que el City sintió que el partido ya estaba. Yo creo que cuando marca Grealish, cualquier jugador del Manchester City ya estaba pensando que, bueno, que ya estaba, que el United había tenido su momento de partido, ellos habían conseguido marcar y ahora, bueno, había que contemporizar, tener la pelota, pero, insisto, eso en otro campo a lo mejor hubiera sido posible, en el Etihad puede que sí, pero en Old Trafford no fue posible y vimos un momento de partido donde el bloque, lo que propuso el Manchester United, seguía siendo exactamente lo mismo, es decir, el bloque defensivo no se rompió, seguía estando exactamente igual y los jugadores de Erik ten Hag vieron por fin algo que estaba siendo totalmente patente durante el partido y es que el partido estaba aquí, exactamente en el intervalo que hay entre Walker y Akanji y cuando metes un jugador que es capaz de incidir ahí, de romper esta línea, bien sea con un desmarque o bien sea encarando y trazando un pase para un compañero, empiezan a pasar cosas. El partido que ha hecho Garnacho no es ni más ni menos que una vez más tratar de romper la liga, tratar de estar en un punto donde tu influencia en un determinado momento de, yo creo, uno de los partidos más importantes que hay a nivel de clubes en el mundo, como es el derby de Manchester, te tiene que poner en el escalón que te estás mereciendo. Garnacho es un grandísimo jugador. Es un jugador con una técnica muy, muy, muy depurada. Todavía tiene que decidir mejor, tiene que definir mucho más, tiene que mejorar ciertas cosillas, pero en cuanto al agarrar la pelota, encarar, entender los espacios, entender el tiempo del desmarque de los compañeros y sobre todo leer lo que pueden hacer los jugadores que tiene alrededor, es un jugador destacadísimo y solo tiene 18 años. Me parece que lo de Garnacho ya es muy serio, ya no es una aparición, ya no es
mira qué canterano que está teniendo minutos. No, tienes que salir a este estadio con este ambiente en un derbi con 1-0 o con 0-1, mejor dicho, en el marcador, y cuando pita el árbitro hay un 2-1. Y todo eso tiene que ver con Alejandro Garnacho. La simple presencia de Garnacho, de Rashford, de Antony, de Bruno Fernández, que son todos jugadores que prefieren jugar de cara, que prefieren tener velocidad, buscar todo este sector, fue lo que hizo que el United reviviera, que volviéramos a ver ese ritmo de balón, ese vértigo, esa verticalidad que fueron capaces de tener en la primera parte, y luego, bueno, entrar en uno de esos momentos mentales absolutamente caóticos que ocurren en algunos estadios. Por ejemplo, el Bernabéu es uno, Old Trafford es otro, y el United termina por remontar un partido simplemente por actuar cuando el Manchester City ya estaba, yo creo, en el vestuario, o estaba pensando que aquello ya más o menos estaba hecho, ¿no? Los dos zarpazos del Manchester United fueron, la verdad, dos buenos goles, pero son todo hijos de no romper el bloque, de seguir con Malacia, con Shaw, con Varane, con Van Bissaka bien puestos atrás, con Fred y Casemiro, que han sido la pesadilla de los Erling Haaland, de los Bernardo Silva y de los Kevin De Bruyne, porque han estado a todo, metido a la pierna larga, han sido muy, muy, muy intensos, y luego llevar el partido donde no le interesa al Manchester City. ¿Cuál es ahora mismo la peor línea que tiene el City? Bueno, pues son Akanji y Ake. Seguramente ninguno de los dos son candidato a mejor central del mundo. Es donde más le puede doler al Manchester City, que luego por delante tiene jugadores de un nivel excelso, pero justamente ahí no, y es exactamente de lo que se ha aprovechado Rashford, Antony y sobre todo Garnacho. Yo sé que a principio de temporada se pagaron, no sé si fueron 100 millones de euros por Antony, una barbaridad de ese estilo, ¿no? Pero no sé cuánto se tendría que pagar para generar un jugador con todo lo que parece que guarda Garnacho, todo lo que tiene, esa capacidad para encarar, esa velocidad en corto, en largo. En cuanto que mejore un poquito la técnica y la toma de decisiones, empieza a definir mucho mejor, vamos a tener un jugador de talla absolutamente mundial. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios lo que os haya parecido. Si te gusta el contenido, suscríbete, ponme un comentario, dame un me gusta, ayúdame a que esto pueda seguir adelante, a que podamos seguir creciendo. Si te apetece que hablemos de una liga, de un partido en concreto, déjalo en los comentarios y yo trataré de hacer lo posible para traer esos vídeos y que podamos seguir hablando de fútbol y solo de fútbol. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.